Entonces, vamos a comenzar este encuentro donde ya participamos 12 personas para hablar sobre hipnosis en el proceso de parto, con una idea que encontré recientemente haciendo alguna revisión al respecto, y es que el mismo Santiago Ramón y Cajal, este gran investigador en el campo de las neurociencias, podríamos decir hoy, también se interesó mucho en el contexto de la hipnosis, y no solo se interesó cómo la hipnosis funcionaba a nivel neurofisiológico, sino también en la hipnosis en el proceso de parto. Y su paciente, de la que tiene un artículo donde describe la experiencia, fue su propia esposa, donde él desarrolló hipnosis para favorecer el parto sin dolor. Ya lo ven, Santiago Ramón y Cajal, este referente en el campo de las neurociencias hoy, también se interesó en el contexto de la hipnosis, y no solo en la hipnosis, sino específicamente en la hipnosis para el control de parto. Y como digo yo, su conejillo de India fue su propia esposa en la experiencia del trabajo de parto. Nosotros vamos a estar hablando de lo que nos dice en primera instancia la ciencia. Todos sabemos que la hipnosis se ha venido usando desde tiempos, eh, digamos, podríamos hablar ya de 3 siglos básicamente, aunque inicialmente no se denominara hipnosis y estuviera orientada por la visión del mesmerismo y demás. Hablar de hipnosis en el contexto de parto, todo podríamos asociarlos inicialmente a el alivio del dolor o la anestesia hipnótica para generar el parto. Y en ese caso, James Dale se dice que es el padre de la hipnoanalgesia, cuando documentó muchísimos casos de hipnosis en el contexto quirúrgico. Después de revisar en la revista inglesa, la Royal Medical Review, de un caso que habían realizado intervención quirúrgica en un hidroceles sin dolor en un paciente en Calcuta, donde él trabajaba en un hospital, comenzó a implementar la hipnosis para desarrollar anestesia para el proceso quirúrgico, y documentó más de 300 intervenciones quirúrgicas mayores que implicaban amputaciones, intervenciones para extracción de quistes con abdomen abierto y demás, solo con hipnosis. Todos nos enfocamos en el contexto del dolor, porque además para las mujeres sobre todo, quizás es el síntoma, por decirlo de alguna manera, más temido en relación al proceso de parto. Sin embargo, si reconocemos al parto como un proceso que implica más que, que el dolor, y están en juego, por decirlo de alguna manera, muchas cuestiones, sabemos que existen otros elementos que pueden influir en la calidad de este proceso para que se logre el objetivo final, que es un niño y una madre sanos y en bienestar. En este sentido, comentarle un poquito de mi experiencia. Yo soy cubano, y por aproximadamente unos 11 años estuve trabajando en el primer nivel de atención de salud en Cuba. Y en Cuba se dice que la imagen pública de la salud cubana es el programa materno infantil, y no hay dudas de que se tenían indicadores ya propios de países muy desarrollados, con una muy baja mortalidad infantil y otros indicadores asociados a este proceso. En Cuba las embarazadas pasaban o pasan aún por un proceso que se denomina de consulta integral, desde que se hace la captación del embarazo, y allí también los psicólogos que trabajábamos en ese nivel participábamos. Y en mi experiencia, en los años que estuve brindando este servicio,
encontré algunos indicadores que eran sumamente importantes, aparte de otras investigaciones que estuvimos realizando. En relación al parto, teníamos dos tipos de mujeres, o podíamos clasificarlas, las que eran primíparas, las que iban a tener hijos por primera vez, y bueno, las que habían tenido ya hijos, iban por segundos, tercer hijos en este caso. El gran temor al parto en las primíparas estaba comúnmente generado por los guiones y las historias que se habían desarrollado en su contexto. La historia de la hermana mayor, de la amiga, de la madre, su programa mental, por decirlo de alguna manera, en función del parto, estaba sobre todo marcado por esa experiencia particular en la que ellas habían vivido la experiencia de parto, o sea, las personas cercanas a ellas, más allá de que sus propias experiencias de vida podrían generar que reaccionaran de una forma u otra con más o menos ansiedad, digamos. Y en las mujeres que ya habían tenido hijos, su historia de referencia que podría marcar una perspectiva favorable de su próximo parto, ¿no? Era cómo habían vivido su propio proceso. En este sentido, cómo había respondido su cuerpo, cómo se habían sentido, digamos, apoyadas en el contexto médico para ese momento, cómo habían vivido su proceso de parto en particular. Y justo ahí yo siempre les comentaba o traía al discurso de la orientación psicológica que realizábamos después de la evaluación, esta idea de Eduardo Galeano que ahorita vamos a comentar. Pero sí es muy, muy importante reconocer que más allá de que el parto es un proceso natural y que gracias a él podemos perpetuar la especie, la mente, por decirlo de alguna manera, y nuestra experiencia puede modular en gran medida la experiencia, la forma en que se ha medicalizado el proceso de parto y se vea básicamente como una enfermedad en algunos contextos. En tanto se hacen consultas frecuentes, muchas experiencias alrededor de este tema hacen que muchas veces este proceso natural en la misma socialización y medicalización a veces también se complique. En gran medida vamos a estar hablando de cómo, de la experiencia que teníamos al trabajar allí y también de las experiencias de otros profesionales en este sentido. En función de los estudios que se han revisado y atendiendo a los criterios que propone la Asociación Americana de Psicología sobre la eficacia de los tratamientos psicológicos, se propone que la hipnosis cuenta con, digamos, un nivel 1 de eficiencia o efectividad para este proceso, porque se necesitan al menos 2 estudios experimentales que muestren que al menos este tratamiento es significativamente superior a grupos donde no se haya aplicado. En ese sentido, vamos a hablar de algunas revisiones que se han hecho al respecto y hasta el momento qué resultados se obtienen en este sentido. Lo que se ha encontrado hasta el momento de la hipnosis en el proceso de parto. Se ha encontrado, o los estudios han mostrado, que el uso de la hipnosis en el proceso de preparación del parto reduce de manera significativa el dolor percibido. Se reconoce hoy que el miedo, la ansiedad influyen de manera significativa en la percepción del dolor. De hecho, el dolor no solo se describe en términos de una lesión, sino en cómo se percibe esa posible lesión o posible experiencia. En este caso, la hipnosis también, cuando se utiliza de manera adecuada, vamos a ver las
alternativas que aquí proponemos y ojalá algunos de los participantes también puedan hablar de sus experiencias. Reduce significativamente la ansiedad percibida, reduce de manera significativa la necesidad de incrementar la medicación en la medicación analgésica epidural, que es el método quizás más popular y más usado actualmente. El uso de analgésicos en gran medida puede reducirse con el uso de la hipnosis. También se reduce significativamente el uso de la medicación intravenosa. El uso de la analgesia epidural se reduce con el uso con la aplicación de la hipnosis, y también el uso de la oxitocina, que de alguna manera se utiliza para acelerar el proceso de parto en las primíparas, también puede reducirse de manera significativa cuando se usa de manera adecuada la hipnosis para favorecer todo el proceso de parto, que no implica nada más, insisto en esto, el alivio del dolor, sino la respuesta biológica adecuada, adaptativa, y otros elementos que vamos a estar observando. Al utilizar la hipnosis, los estudios muestran que se reducen significativamente los estadios 1 y 2 del proceso de parto, pero también es posible reducir la duración de la estancia de la madre en el hospital porque se promueve una recuperación más rápida y efectiva. Se reduce con el uso de la hipnosis la probabilidad de sufrir una intervención quirúrgica de la madre asociada no solo al proceso de cesárea, sino también a que se reduce la probabilidad de padecer complicaciones durante el parto, incluso en presencia de factores de riesgo como pueden ser madres hipertensas u otras cuestiones que pueden ser riesgo de preeclampsia, eclampsia y estas cuestiones. Se reduce la probabilidad de que las madres sufran disforia postparto. Incluso hay estudios que hablan de la reducción de el proceso de depresión postparto cuando se usa la hipnosis con fines terapéuticos y no solo asociados al alivio del dolor. Y ya hablamos de lo que se reduce. Ahora, ¿qué permite aumentar de manera significativa la hipnosis? Y esto lo muestran estudios de revisión que han tenido en cuenta criterios para excluir aquellos estudios que se consideran no serios o no adecuados desde la perspectiva del rigor científico. Bueno, aumenta significativamente la tasa de partos vaginales espontáneos, que implican evitar inducción de parto con los sueros que tienen efecto de dilatación y demás, y también disminuye el riesgo de cesárea. Aumenta significativamente la satisfacción de la madre con el parto y mejora la experiencia en sí. O sea, yo creo que toda madre, toda mujer que ha tenido hijos, le gustaría vivir esa experiencia con bienestar o placer, o recordarla con placer. Lamentablemente no siempre ocurre así. Sin embargo, nosotros que a veces trabajamos en el contexto del trauma, cuando la persona no es capaz de conectar con un evento agradable, un evento al que podemos a veces acceder y que para muchas mujeres es satisfactorio, es el momento de la unión con su bebé. Lamentablemente para todas no lo es. Sin embargo, el uso de la hipnosis y el entrenamiento de hipnosis durante el proceso de parto puede favorecer la satisfacción de la madre con el proceso de parto y la experiencia de parto en sí mismo. El APGAR es una especie de escala que de alguna forma evalúa la vitalidad o funcionalidad del bebé después del nacimiento. Pues cuando se ha utilizado la hipnosis en el proceso de parto frente a las madres a las que no se ha utilizado, se ha encontrado que la puntuación de esta escala, 1 minuto y 5 minutos después del nacimiento del bebé,
es mayor, o sea, hay indicadores de mayor vitalidad o funcionalidad en el bebé que en las madres que no se utilizan. También se ha mostrado que con un uso adecuado de la hipnosis, sobre todo desde etapas tempranas del proceso de gestación, puede la madre alcanzar la duración adecuada del parto y evitarse prematuridad u otros riesgos asociados a abortos y otras experiencias. Se han hecho estudios donde se ha mostrado, aunque estos, sí aclaro, no son totalmente determinantes, que muestran que incluso usar la hipnosis de etapas tempranas puede tener una influencia en el peso del niño al nacer, en el sentido de cómo puede ir aumentando de peso el bebé si la madre no está en situaciones de estrés, si logra controlar síntomas como lo es la hiperemesis, o sea, las náuseas que aparecen a veces en la mamá desde la primera etapa, y aunque a veces para muchas en el primer trimestre disminuye, la famosa hiperemesis gravídica, que afecta mucho y puede incluir riesgo de deshidratación para mamá, puede regularse con el uso de la hipnosis e influir también en el peso de los niños. Todo esto que estamos hablando me parece que es en gran medida no solo interesante, sino significativo que nosotros podamos generar conciencia del valor que puede tener el uso de la hipnosis en el contexto del proceso de gestación y parto para favorecer no solo que se reduzcan riesgos, sino que aumenten las posibilidades, como decíamos al inicio, de un parto natural, saludable y que genere calidad de vida, vitalidad o un Apgar, digamos, saludable, tanto para la madre como para el niño. Y que, como decíamos al inicio o ahorita, la experiencia de recordar el proceso de parto sea una escena de bienestar para ambos. En este sentido, disminuyendo el sufrimiento fetal y, por supuesto, el alivio del dolor, que es un tema del que no hemos hablado todavía. En este sentido, y ahorita vamos a estar comentando en relación a los guiones que podríamos utilizar en ese sentido. Ahora no sé si hasta este momento alguien quiera comentar algo, hacer una pregunta y demás. Esta es la idea que yo a muchas mujeres les comentaba, a veces a algunas que conocía, les decía que ellas deberían de dar a luz, de parir, como lo hacía cualquier mamífero, ¿no? Sin preocuparse tanto porque la biología tendría las formas naturales de generar esas respuestas, sin tanta medicalización, sin tanta socialización de la experiencia, en el sentido de los temores, riesgos en particular. Y les mencionaba esta idea que escribe Eduardo Galeano, y sin duda me parece muy representativa de cómo debería o podría ser un parto. Lamentablemente, la historia no es, digamos, o podría ser así para todos o para todas, hablando de que el proceso de parto es solo para mamá, aunque es quien lleva el papel protagónico en este sentido. Sabemos que también hay mujeres que eh, traen embarazos no deseados, no planificados, son embarazos a veces, lamentablemente, producto de una experiencia de abuso sexual o en un contexto de violencia y demás. Y por supuesto aquí esa metáfora no tendría mucho sentido. Por eso, como siempre comento, el punto de partida para cualquier proceso hipnoterapéutico, y lo planteamos en nuestro protocolo, pueden encontrar ahí en el canal de YouTube,
donde vamos a subir también este video, es evaluación y relación, evaluación y rapport. Ese contacto humano con nuestro consultante y desde ahí, desde ese contacto, poder evaluar su experiencia de vida. Entonces podemos intervenir desde esa evaluación, desde los datos que nos permitan conocer su historia, sus propias vivencias, sus experiencias de afecto o de dolor en relación a su proceso de gestación en particular. Pero yo creo que hasta aquí podríamos nosotros hacer un stop para que si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos platicado hasta este momento, podamos compartirla. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Yo, maestro. José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Saludo, maestro. Llegué un poquito tarde. La esencia de la hipnosis para ayudar en el proceso de parto es principalmente para bajar la ansiedad. Bajando la ansiedad, el paciente, la paciente, en este caso, va a obtener todos estos beneficios que estábamos viendo en este momento. Este tipo de técnicas es como para auxiliar en un proceso de parto. ¿Hasta qué grado puede tranquilizarse la persona en relación al dolor? Excelente, excelente pregunta, José Luis. Justo ahorita vamos a estar hablando de una de las tantas alternativas es asociada a el abordaje del dolor. Pero vamos a estar viendo que existen otras. De hecho, vamos a ponerlas aquí. Una de las alternativas es abordar las dificultades que está teniendo la consultante con su proceso de gestación. Por ejemplo, en el sitio donde yo trabajaba, había una sala donde ingresaban a embarazadas con riesgos y dentro de los riesgos tenían amenaza de aborto, donde el ginecólogo aplicaba un método que se llama cerclaje, que de alguna forma le cosen, por decirle de alguna forma, el cuello del útero para dar la salida del bebé. Pero todo esto tiene implicaciones y entramos porque el doctor Gabriel, con quien trabajamos, hicimos algunas investigaciones al respecto, es que estas mujeres que inicialmente tenían amenazas de aborto, después muchas veces tenían que inducirle el parto. Algo paradójico, ¿no? En este sentido. Pero una vez que estaban ingresadas allí, uno de los síntomas comunes era el insomnio. Se quejaban mucho de no poder dormir, obvio, al estar acostada todo el día, muchas veces con las piernas levantadas y más, por el proceso de riesgo, en la noche no podían dormir. En este caso, una de las intervenciones que podríamos hacer con fines sintomáticos, digamos, sería para mejorar la función de sueño, ¿verdad? Mejorar la calidad del sueño. También hacíamos intervenciones para el tema de la hiperemnesia gravídica, para las náuseas que se presentaban, donde más allá de las indicaciones que podría hacer el nutriólogo de no comer alimentos calientes, no echar muchos especias o condimentos, comer en pequeñas dosis, evitar ciertas comidas, nosotros abordábamos la experiencia desde un enfoque tanto simbólico en lo que podría ser, lo que podía representar ese vómito simbólicamente, ¿no? Como un cierto rechazo simbólico o inconsciente, como algunos casos que era abierto hasta, de alguna forma, generar respuestas quizás diferentes en relación con la comida y demás, y en relación con las náuseas, disminuir la ansiedad, puede ser uno de los objetivos con el que se utiliza la hipnosis. Ahora,
vamos a hablar ahorita de un protocolo en este sentido. Si fuéramos a trabajar, pensemos que tenemos una gestante que está funcionando, digamos, dentro de los parámetros que se podrían considerar normales, no incluye riesgos, pero ella quiere entrenarse en un proceso de parto para aliviar el dolor. En este caso, las técnicas que podríamos desarrollar estarían orientadas a la progresión al futuro o proyección al futuro, una técnica que de una forma popularizó Milton Erickson, desarrollando anclas. Ahorita vamos a ver un guión desarrollado por unos investigadores en este campo para el trabajo en función del alivio del dolor en particular. O sea, podemos hacer un trabajo sintomático eminentemente clínico, enfocado en síntomas que tiene la mujer o en obstáculos que, por decirlo de alguna manera, que podrían disminuir o afectar el proceso de parto, como podría ser la ansiedad, como podrían ser miedos, como podrían ser las náuseas o las dificultades para dormir, que podrían afectar a la gestante o al bebé. Pero si vamos a estar enfocados en el proceso de alivio del dolor y una respuesta natural al parto, entonces nuestro trabajo estaría enfocado en el entrenamiento convencional que haría cualquier hipnoterapeuta, pidiendo o solicitando que haga una proyección al futuro donde se visualice en el proceso de parto, generando anclas o, en términos más clásicos, signos, señales, condicionando respuestas o reflejos que en el momento del parto puedan acontecer, puedan manifestarse, por decirlo de alguna manera, puede tener esta respuesta biológica, ya que se ha condicionado ese reflejo, se ha anclado esa respuesta al momento del parto, para que estando allí aparezcan las respuestas óptimas que se esperan en este sentido. Ahora, lo interesante cuando realizaba la investigación es cómo algunos estudios han mostrado que se puede hacer un proceso en pareja y usted puede entrenar a la pareja de la gestante o al consultante o al acompañante, porque a veces puede ser una madre soltera o quien está más cerca de ella o tiene más habilidades, mamá o es el hermano, porque a veces tiene una profesión o tiene una habilidad que le permite desarrollar un guión específico para que en casa continúe reforzando eso que nosotros hicimos en la sesión. Esto es una variante que se ha utilizado y se ha comparado, por ejemplo, la educación psicoprofiláctica de la gestante con el uso de la hipnosis por la pareja, y ha mostrado mejores resultados el hecho de que la pareja le haga ejercicios de hipnosis con visualización del proceso de parto y demás, que la educación psicoprofiláctica ha mostrado mejores resultados. Y por último, la última alternativa es la autohipnosis, es entrenar a la gestante para que ella desarrolle su propio proceso de autohipnosis y contribuya o refuerce lo que nosotros hagamos en la sesión. Y nos damos cuenta, ninguna de estas cuatro variantes son excluyentes. Usted puede en una sesión, en consulta, abordar los síntomas como pueden ser el insomnio, los miedos, la ansiedad. Terminando ese abordaje, puede hacer una proyección al futuro para su consulta, anclar algunas respuestas asociadas a estímulos que va a vivir ella durante el embarazo. Usted puede entrenar o bien a su pareja o a la consultante, a la gestante, para que también haga su proceso de autohipnosis basado en ese guión que usted utilizó en la sesión. Y la consultante vaya allí a la sesión a reforzar ese proceso, a optimizarlo, pero ella en casa lo va trabajando. Una opción de autohipnosis es entrenar a la consultante. La otra opción, que también hoy con las tecnologías es más popular, es que usted pueda, digamos,
grabar un audio para que ella lo escuche como un audio guía, y ese audio, que incluya una inducción hipnótica, vaya reforzando la experiencia para la consultante. Esta es una opción muy interesante que también podríamos usar en este sentido. No sé si alguien de los que participa había invitado a un colega que tiene experiencia en este campo, pero por las diferencias horarias no creo que se haya sumado hoy. Él está cumpliendo una misión docente en África, entonces no sé si Gabriel está por aquí y pueda comentarnos algo. Hasta aquí, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, comentar alguna experiencia? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere comentar algo? Si alguien ha estado trabajando con alguna gestante, con alguna embarazada. Verónica, si quieres Hola, comentar. profesor. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo no he tenido una experiencia al respecto, pero mi hija es Dula. Dula es aquella persona acompañante de una embarazada. Ya. Ella está en ese proceso todavía de preparación, pero hemos escuchado muchos videos, audios e información al respecto. Y en otra ocasión pude contemplar un parto natural en el cual la mamá de manera consciente disfrutaba ese nacimiento. Yo creo que si hoy por hoy nos educaran para tener esa experiencia, ahora sí valga la redundancia, es una experiencia muy bonita porque normalmente nos enfrentamos a una situación ya muy mecánica, muy de doctor, de que sabes que va a ser doloroso y que se van a presentar muchas complicaciones. Y esta metáfora que estás poniendo aquí en la pantalla, la chica lo vivía. Ella decía que realmente el haber pasado por una serie de situaciones te llevaba a, cuando ya tienes el bebé, a tener todo se solucionaba, todo. Pero esto también fue una preparación con mucha respiración, aunque aquí no se metía la hipnosis, porque son otros elementos que te van preparando para cuando venga el bebé. Sí hay el apoyo de una partera. Y esta partera pues viene siendo como el equipo, la partera, la pareja, quien en ese momento se presente, pero esto está muy interesante porque si se puede trabajar con chicas que van a pasar por esa experiencia, me parece que sería formidable y al fin y al cabo la experiencia va a ser totalmente renovadora, reparadora y todo ese dolor con respiraciones definitivamente que sí se logra, porque nosotros hemos, ahora sí que compartido con otras chicas, con otras personas que están gestando todo ese proceso y es muy, muy interesante. Te felicito. Pues sería, Verónica, excelente que tu hija se entrenara en técnicas para potenciar este efecto, porque si algo tenemos claro es que hay una diferencia entre educar, digamos, la mente consciente, que regula quizás el lenguaje, lo que verbalizamos, lo que decimos, donde quizás alguien teóricamente puede describir el proceso de parto, pero con hipnosis estamos de alguna forma, hablando metafóricamente, educando la mente inconsciente, esa que permite la regulación psicosomática. Estamos educando el cuerpo, o sea, los interruptores que van a disparar respuestas psicosomáticas durante el parto. Estamos favoreciendo con hipnosis que aparezcan respuestas psicofisiológicas necesarias para este proceso. Se reconoce que utilizando adecuadamente la hipnosis en un nivel, digamos, profundo,
Con la sugerencia adecuada se pueden segregar sustancias como son las encefalinas, las beta-endorfinas, que pueden no solo promover una respuesta de analgesia, y creo que es él el que abre la puerta sino hacia también, la ciencia, lo que es lo que nos importa, lo que estamos platicando, lo que nos acontece. sino que nos orienta hacia no solo alivio del dolor, porque las encefalinas también generan una sensación, sea placentera de la experiencia, pero también puede favorecerse que disminuyan los posibles bloqueos que generaría la ansiedad o los miedos y ocurra una adecuada dilatación, una adecuada cooperación biológica que facilite la experiencia de parto en sí. Eso es precisamente lo que buscamos con la hipnosis. No es solo explicarle al consultante, que es muy valioso, a la gestante, cómo va a ocurrir su proceso, que es un proceso de manera natural, porque los miedos desde su propia historia, experiencias previas, o los guiones que se ha generado por los medios de difusión, por la familia, van a disparar respuestas a veces que no son favorables a el parto natural. Entonces con hipnosis podemos de alguna forma programar al cuerpo, condicionar respuestas que sean en gran medida las necesarias para esta experiencia. Yo ahora no sé si alguien quiere preguntar o comentar alguna experiencia que ha tenido. No sé si alguien quiere comentar o preguntar sobre alguna experiencia, incluso su propia experiencia de parto en este sentido. No lo sé. Si alguien quisiera comentar. Yo les voy a proponer ahora entonces, si nadie quiere hacerle algún comentario. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo? Yo les voy a comentar un modelo que utilizaron algunos investigadores. Este investigador cubano, Pedro Manuel Rodríguez Sánchez, es fisiólogo, especialista en fisiología, médico especialista en fisiología. ¿Y qué creen? Tiene un doctorado en ciencias médicas y su doctorado consistió, o sea, la defensa de su doctorado consistió en estudiar las bases neurofisiológicas de la hipnosis y con varios estudios documentados al respecto. Él y otros investigadores desarrollaron un guión que utilizaron con varias gestantes que más o menos tenía esta dinámica. Implicaba inducir un estado hipnótico profundo en las gestantes, por supuesto, antes del proceso de parto, y por supuesto que la repetición o el reforzamiento de la experiencia va a condicionar progresivamente esa respuesta psicofisiológica que buscamos, pero el guión decía más o menos así. Una vez que estaba en estado hipnótico la gestante, las sugestiones eran estas: al atravesar la puerta de entrada del hospital materno, entrarás de inmediato en este mismo estado en el que te encuentras ahora. Esto sin duda es un ancla, o como se define en la hipnosis clásica, un signo señal. Al entrar por la puerta del hospital, entrarás en un estado similar a este. Están potenciando una respuesta de entrar en ese estado de conciencia al entrar en la experiencia, al entrar al hospital materno. Y comenzarás a sentir una gran tranquilidad, una intensa seguridad y confianza que harán que tu niño también lo sienta. Me parece una sugestión muy interesante. Esa tranquilidad, seguridad y confianza harán que el dolor de parto sea muy soportable.
como si tuvieras ligera anestesia local. Y aunque lo sientas todo, lo podrás manejar muy bien. Podrás comunicarte e interactuar con todos. Al abandonar la sala de parto, saldrás completamente de este estado, pero se mantendrán todas las buenas sensaciones ya experimentadas por ti. Básicamente, su experiencia implicaba inducir, o su práctica, inducir el estado hipnótico a las gestantes y utilizar un guión genérico que, por supuesto, como le comparto comúnmente a mis estudiantes, debe ser personalizado, cortado a la medida de cada consultante, utilizando su propio lenguaje experiencial, sus propios códigos, pero el mensaje básicamente es generar un signo, señal o un ancla para cuando la mujer entre al espacio donde va a llevar su proceso de parto, su trabajo de parto, puede entrar en un nivel de conciencia que permita que aparezcan estas respuestas que se han ido condicionando. Sugestiones de seguridad, de tranquilidad, sugestiones de tolerancia al dolor, ¿verdad? Sin embargo, la conciencia de cada momento de la experiencia, la conciencia y la cooperación de ella y de su cuerpo son sugerencias, yo creo que no pueden faltar dentro de ese guión. Pero si se dan cuenta, en la última oración hay sugestiones que van orientadas a mantener las sensaciones, van orientadas al posparto, ¿verdad? Al abandonar la sala de parto saldrás completamente de este estado, pero se mantendrán todas las buenas sensaciones ya experimentadas por ti. Me parece una sugestión muy importante. Esta idea, con algunas adaptaciones, yo la he utilizado con buenos resultados, no pensando solo en vivir el dolor más tolerante, porque la sensación, las contracciones son importantes para guiar el proceso, para que la madre también sea consciente de la experiencia, sino también orientado a la tranquilidad, al proceso postparto, al contacto con el bebé. Y creo que se pueden prevenir muchísimos riesgos asociados a la disforia postparto, a la depresión postparto, a la psicosis puerperal, que son riesgos, digamos, psicológicos o de alteraciones psicológicas que se pueden presentar frente a este proceso. Y como vimos que nos ha mostrado la investigación científica, no solo reduce significativamente los riesgos, sino que aumenta muchos indicadores que abordan la funcionalidad, la calidad de vida y el bienestar o asociado a este proceso. Este es un guión genérico que creo que podría servirnos de referencia para que cada quien, si vamos a trabajar desde este enfoque o con gestantes, pudiéramos tenerlo en cuenta para enriquecerlo, para adaptarlo, pero me parece muy interesante. En gran lo que explicar esta noche, ahora queda un momento, un espacio abierto al debate, a las preguntas que quieran realizar ustedes, alguna duda o alguna experiencia que creo que pueda servir para compartir con los participantes. Estamos aquí para escuchar. Mientras alguien elabora alguna pregunta o quiere comentar la experiencia, les comento que mañana vamos a iniciar en la mañana una nueva edición del curso de hipnoterapia cognitivo-conductual para aplicada al control de peso. Es un curso en línea de 3 meses que incluye hipnosis, técnicas cognitivo-conductuales para abordar los problemas relacionados con el sobrepeso, la obesidad, no solo modificar hábitos, sino
revisar cuestiones psicosomáticas, códigos de la obesidad, abordaje de recaída, etcétera. Ahí estamos iniciando mañana para los interesados o interesadas. Las clases van a estar grabadas también. Y el mes próximo vamos a estar realizando un curso que va a ser todo el mes, una sesión semanal sobre hipnosis para abordar el síndrome de colon irritable y trastornos gastrointestinales, y partimos de un protocolo validado y reconocido por los servicios de sanidad en Inglaterra con toda evidencia científica, y nosotros hemos ido adaptando por Latinoamérica con experiencias de varios casos ya. Sobre eso vamos a estar trabajando. Entonces, si alguien quiere comentar, hacer alguna pregunta, aportar sus ideas, este es un excelente momento para ello. Gabriela, ¿quieres comentarnos algo? Sí, Gabriela, te escuchamos. Tienes tu micrófono apagado en este momento. ¿Puedes encenderlo? Ya, yo Sí. tengo una pregunta. Sí. Yo había escuchado que para el proceso de hipnosis le afectaba al bebé. ¿Cómo Ajá. puedes hacer hipnosis a la mamá sin que le afecte al bebé? Ajá, mira, hay dos cuestiones importantes ahí. Todo depende de la hipnosis. La hipnosis en sí misma es un proceso inocuo. De hecho, yo y lo aplicábamos en Cuba, te decía, en mujeres con riesgos. Ahora, ¿qué hipnosis? Lo que no es recomendable, sobre todo, es el uso de la hipnosis regresiva, ¿verdad? O el uso de hipnosis con fines diagnósticos, quizás para que la gestante contacte con experiencias traumáticas, con experiencias de dolor, ¿verdad? Eso sería cuestionable, sobre todo si se trata de una gestante de riesgo. No tendría sentido llevar un proceso hipnoterapéutico para abordar quizás traumas o ciertas experiencias cuando la mujer está en el proceso de gestación, ¿verdad? Porque sería ponerla en contacto con situaciones emocionales dolorosas, y eso podría tener riesgo. Hay otras perspectivas de hipnosis, como la hipnosis regresiva, que incluye a veces el contacto con supuestas vidas pasadas u experiencias de este orden, y eso, aunque no cuenta con la suficiente evidencia científica, de cualquier modo no tendría sentido dentro de este proceso, y muchos autores de ese campo recomiendan no usar esa experiencia en mujeres en estado de gestación, ¿verdad? Otros proponen pedir permiso al niño, ¿verdad? Pero en mi postura, lo ideal es no usar hipnosis con fines regresivos o con fines, digamos, de hipnodiagnóstico en el proceso de gestación. Sin embargo, hipnosis para trabajar con mujeres que tienen hipertensión después de la semana 20 inducida por el embarazo, para trabajar ansiedad, miedo, para trabajar síntomas como puede ser el insomnio, las náuseas, perfectamente puede utilizarse, y existe toda evidencia científica, y en esto nos basamos en los estudios de revisión de cómo se ha utilizado en este sentido sin ningún tipo de riesgo. No es inocua. Lo que puede ser de alguna forma y peligroso es lo que hace el hipnólogo con la técnica. El hecho de querer contactar con una experiencia de dolor en el primer mes del embarazo de una mujer que está gestando, digamos, que tiene riesgo de
con una buena ¿De qué va Clane? Creo que son 80 pesos. se cayó la conexión, pasó aquí y se cayó la conexión. No sé si ahora me escuchan. ¿Pueden escucharme? Sí se escucha, sí se escucha. Sí se escucha. Sí se escucha y se ve. Muy bien. ¿Y lograron escuchar la respuesta, Gabriela? ¿Lograste escuchar la respuesta que te hace? Sí, profe. Sí, escuché. Muchas Muy gracias. bien, muy bien. Entonces, Sí, sin tenía temor duda alguno, en esa parte. Otra cosa, también sin tengo temor otra alguno, duda. ajá. Tengo otra duda. Por ejemplo, si llegase a utilizar ese tipo de regresiones en una paciente, bueno, que lo haya tomado, ¿le puede afectar al bebé? Ahí sí le puede afectar al bebé. Mira, ahí entrando en un plano quizás más místico que con evidencia científica, muchos autores proponen que esto implicaría el reconocimiento que existe un alma que se asienta en el bebé, y algunos autores proponen que el alma se asienta en un periodo particular dentro del proceso de gestación. Por eso algunos sugieren que al menos en el primer trimestre del embarazo no se hagan regresiones en ese sentido. Ahora, desde el punto de vista clínico, los riesgos de regresiones podrían estar en que la mamá conecte con una experiencia de dolor muy, muy intensa, y esta experiencia pueda implicar una respuesta como puede ser o una crisis intensiva o una respuesta que lleve a un posible aborto, digamos. Pero es un riesgo dentro de ese proceso. Por eso es que algunos no lo recomiendan o no recomiendan acciones en sí. Pero yo te diría que más allá de eso, sería cuestionable su uso en ese sentido, porque si pasa algo, aunque no haya sido por la hipnosis que cuenta con tantos mitos, tantos prejuicios, podría ser eventualmente a quien se le eche la culpa. Y profesionalmente
entres en un conflicto ético y demás, ¿no? Entonces, lo ideal sería que si sabe el terapeuta que la paciente está gestando o está en un primer momento, no haga regresiones para que no, quizás no contacte con emociones intensas. Sabemos que la regresión o el contacto con un recuerdo lleva a una gran reexperimentación, a un fenómeno de hiperamnesia que ocurre en la hipnosis. Y esta reexperimentación implica emociones intensas, procesos abreactivos, de catarsis. Y esto quizás podría no ser favorable en una mujer que está iniciando su proceso de gestación y podría tener algunos riesgos quizás. Lo ideal es no realizarlo, pero no quiere decir que haya evidencia de usar la hipnosis de esa manera pueda ser, digamos, puede tener efectos abortivos o efectos traumáticos para el bebé. O sea, no quiere decir eso, pero sí tendríamos que revisar riesgos, beneficios. No tendría mucho sentido quizás hacer ese tipo de intervenciones ahí. Esa es mi opinión, ¿no? A lo mejor alguien más de los participantes pueda aportar algo a esta idea. Hay mujeres que sin saberlo se exponen a rayos X con el efecto teratogénico que puede tener para el bebé en el primer trimestre que se está formando. Hay otros médicos que prescriben antibióticos o sustancias que también pueden tener efectos de, digamos, de generar dificultades en el adecuado desarrollo del bebé, pero es porque no lo saben. No saben que la mujer está embarazada o no saben que los medicamentos pueden tener esos efectos. O la mujer, digamos, anda de fiesta y tomando sustancias y demás que pueden, y no lo sabe. Y esto puede ocurrir, ¿verdad? En cualquier caso, con conocimiento de causa, con conocimiento de que la mujer está gestando, habría que valorar siempre riesgos, beneficios. Yo recomendaría, si no es necesario, ¿para qué hacer regresiones? ¿Verdad? Pero sí se puede utilizar perfectamente para modular el estrés, para favorecer el sueño, para preparar para el proceso de parto, para reducir la ansiedad, para, digamos, hacer, digamos, o generar modulación del dolor o de otras experiencias que esté viviendo en la persona, o sea, la gestante, sin ningún tipo de problema ni riesgo. Ahora el tema de regresiones, contactar con emociones intensas, habría que valorar. O sea, la hipnosis podríamos pensarla como un método descubridor cuando se hace hipnodiagnóstico y demás, y también como un método no descubridor cuando se utiliza para abordar síntomas específicos o para programar o condicionar respuestas específicas, que no implica ir allá entonces a buscar de dónde viene, sino sugerencias puntuales específicas para un momento particular como puede ser el momento del parto. Ahí no habrían riesgos. ¿Alguna otra pregunta, alguna experiencia que quieran comentar? Entonces, si no hay preguntas, si no hay algo para comentar, yo les doy las gracias por participar. Ahí va a estar en YouTube para que puedan revisarlo, puedan compartirlo, pero sobre todo ojalá puedan en algún tiempo comentar sus experiencias si han trabajado, ya decíamos, con fines sintomáticos, con fines de proyección al futuro, enfocada en el proceso de parto, para que generar calidad de vida, bienestar o reducir síntomas en el proceso de gestación. A veces somos o vivimos en un sistema familiar donde podemos trabajar con nuestra hermana, con nuestra pareja,
con nuestros amigos o amigas en caso, para favorecer este proceso y también para entrenar nuestras habilidades, y podemos hacerlo sin que implique ningún riesgo para ellos, y estoy seguro que van a poner un grano de arena para que el proceso sea óptimo o al menos con mayor calidad. Entonces les agradezco y por acá nos estaremos viendo al menos una vez al mes. Vamos a estar hablando sobre temas específicos. El próximo mes vamos a estar hablando sobre hipnosis en hipertensión, los estudios que hay, los protocolos que se desarrollan, etcétera. Excelente noche para ustedes y excelente fin de semana también. Gracias, maestro. Lo mejor. Gracias, profe. Muchas gracias, maestro. Un gusto.